De lujo. Eh, bueno, ahora sí, ¿cómo están todos? Me represento nuevamente por ahí si hay alguien que no estaba en el encuentro anterior. Bueno, me llamo Diego Sánchez y bueno, básicamente trabajo en el Hospital Italiano, en algunas áreas con algunos proyectos de investigación y también con otras organizaciones que en general hacen investigación en la industria y a nivel hospital también. Eh, la idea de hoy, teniendo en cuenta todo lo que charlamos en la clase anterior, era por ahí ver ya cosas más concretas respecto a búsqueda bibliográfica. Se me ocurrió, bueno, primero más que nada mostrarles un poco algunas de las páginas más utilizadas, eh, sobre todo para poder presentar algunas de las ideas de las que charlamos. Y después, hacia la segunda mitad, por ahí hablar un poco entre todos. Se me ocurrió presentar algunos escenarios de búsqueda bibliográfica, y ver qué se les ocurre a ustedes y por ahí también ver de qué manera podemos mejorar o afinar un poco la búsqueda. Eh, por ahí, como les digo, siéntanse libres de hacer preguntas, de levantar la mano. Yo por ahí se me escapa el chat, así que levanten la mano si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. No me molesta para nada frenar un poco y charlar, digamos, de algo. Eh, Ahora, bueno, paso a compartirles entonces pantalla y ahí va. Pueden ver la diapo de Google, perfecto. Así que bueno, como les había mencionado, bueno, la idea de hoy es básicamente eso, hacer un repasito y ver cosas más puntuales. Por ahí, pensando en las ideas más importantes que charlamos la vez pasada, como se acuerdan, era que siempre que realizamos una búsqueda bibliográfica es importante identificar las palabras que son más englobadoras del tema, que más se asocian al tema que estamos buscando, porque acuérdense que acá buscar es medio una especie de un juego, ¿entienden? En el que nosotros tenemos que conseguir justamente que el buscador entienda qué queremos. Se parece un poco a ese juego, ¿no? En el que teníamos cada uno un tablero con distintas caras de personas y decía, no sé, tu personaje es hombre, mujer, tiene el pelo largo, tiene el pelo corto. Bueno, acá estamos haciendo algo parecido. Estamos diciéndole al buscador, mira, yo quiero un paper que tenga esta característica, que tenga esta característica y que tenga esta otra característica. Eh, entonces, justamente la idea es tratar de hacer una la mejor descripción de eso que queremos para que el buscador entienda qué tipo de artículos necesitamos. Y eso lo hacemos utilizando palabras grandes, englobadoras. Si estamos buscando herpes zóster, recordemos, zóster es un término que sí o sí va a aparecer en un paper sobre zóster, entonces esa es una palabra que queremos. Si estamos buscando papers enfocados en tratamiento, obviamente tratamiento también es una palabra que siempre se usa de la misma forma en el título, en todos lados, y eso nos va a facilitar encontrar la información que necesitamos. Entonces, la idea es eso, identificar las palabras, agruparlas. Cuando hay una palabra que tiene sinónimos, justamente los agrupamos dentro de una misma idea, utilizando los conectores, los operadores que vimos la vez pasada. Y eso en general es una idea que es común a todos los buscadores que vamos a repasar ahora muy rápidamente. Eh, y después cada buscador o cada plataforma que almacena información sobre artículos ofrece filtros adicionales que son propios de cada plataforma. En general todas las plataformas ofrecen opciones similares, pero algunas tienen muchísimas más, otras tienen menos, pero digamos que lo grande es bastante común. Eh, También, bueno, y eso vamos a ver ahora, la importancia de buscar en múltiples páginas, y también recordemos eso de que hay algunas bases de datos que tienen más información sobre papers publicados en ciertas regiones del mundo o en ciertos idiomas, y hay otros que
favorecen otro tipo de artículos, entonces por eso también nunca quedarnos con solamente lo que nos ofrece una sola página, y también tener en cuenta que si escribimos un paper, si estamos escribiendo un trabajo en el que hablamos de la realidad argentina de una determinada enfermedad, por ejemplo, es muy importante que busquemos papers que sean publicados o en Argentina o en América del Sur, por lo menos, y siempre, y eso obviamente nos va a indicar que tenemos que buscar en ciertas páginas y no en otras. Y después lo que les había mencionado, que esto es prueba y error 1000 veces, probar conectando con esto acá, agregando un paréntesis acá, hasta que encuentren una cantidad de artículos que ustedes creen que pueden evaluar a ojo. Pero acá la clave es esa: si empiezan una búsqueda y a la primera que buscan con los primeros términos que se les ocurren no encuentran nada, eh, sepan que es cuestión de simplemente repensar un poco los términos, por ahí elegir otros filtros, y siempre vamos desde los términos más grandes, o sea, siempre vamos de la mayor cantidad de artículos a la menor, digamos. Eh, o sea, siempre ir así de manera deductiva, empezando con términos grandes, y ahí vamos apelando de a poco la información hasta que nos quedamos con una cantidad de artículos que podemos evaluar. Y bueno, siempre todos los términos de búsqueda que utilizaron, siempre guárdenselos porque son información que les pueden llegar a pedir, y es información que cuando escriben el paper tienen que especificar. Cuando ustedes escriben un paper, tienen que poner de qué manera se realizó la selección bibliográfica, si lo limitaron a la búsqueda a cierto periodo de tiempo, o si usaron determinados términos, o si limitaron la búsqueda a determinados filtros. Esa información también es información que tienen que escribir, y como les digo, por ahí si presentan en un journal bastante exigente, les pueden llegar a pedir los términos de búsqueda específicos, así que siempre tenganlos a mano. Bueno, ahora voy a pasar a comentarles un poco los buscadores en general y las bases de datos que más se suelen utilizar. Eh, Quiero destacar igual que valoro muchísimo todas las bases de datos que tienen información en español y artículos publicados en Latinoamérica. Me parece que es muy importante que empecemos justamente a priorizar esas bases de datos cuando realizamos búsquedas. Así que no se queden con la idea de que los que les muestro acá son los mejores, son solamente los que creo que son por ahí más genéricos y presentan la información de una manera más fácil, pero no necesariamente los que tienen la posta de la información. Probablemente si ustedes escriben artículos eh, que se centran en epidemiología local, por ejemplo, de Córdoba, quizás encuentren artículos mucho mejores en las revistas de la Universidad Nacional de Córdoba, o hablando con colegas, tipo preguntándole, che, ¿vos alguna vez escribiste algo de eso? Que yendo a buscar a PubMed. O sea, y me parece que esa actitud también de pensar en lo local nos beneficia a todos, porque ayuda a exponer tanto nuestro trabajo como el de nuestros colegas, ¿no? Así que por eso tengan en cuenta que nada, esto es simplemente lo más estandarizado, pero siempre, si la calidad de información es buena, todo vale, digamos. Por lo general, una de las bases de datos de- de artículos más relevantes de Internet es PubMed. Esta es una base cuando digo una base de datos, me refiero a una página que indiza, o sea, que es capaz de referenciar distintos artículos. Eh, la más conocida es PubMed, eh, por una cuestión de que terminó siendo como la página que de todo el mundo tomó, creo, de guía en un primer momento, y después se empezó a diversificar, pero por lo general es la que van a ver nombrada más frecuente. Esta página contiene un buscador que ahora voy a entrar específicamente ahí, les voy a mostrar cómo funciona, porque la manera en la que funciona el buscador de esta página es muy similar a la que funciona los buscadores de todas las otras páginas hoy en día.
Esta página lo que tiene por lo general es que eh, las revistas que contiene suelen ser revistas, digamos, suelen ser revistas en las que uno normalmente busca publicar. Cuando buscamos publicar artículos en revistas grandes y demás, siempre uno trata de buscar aquellas revistas que están indexadas justamente en estas páginas grandes. Bueno, PubMed es una de ellas. Eh, Así que por lo general sirve como buena referencia por ahí cuando ustedes están buscando algún artículo y lo encuentran, por ejemplo, por otra vía, lo encuentran por Google y ven que es un artículo que está publicado en una revista que está indexada en PubMed, eso habla de que esa revista cumple con ciertos estándares de calidad de la información, digamos. No significa que una revista que no está indexada en PubMed sea de mala calidad, eh, porque estas páginas tienen ciertos criterios que son muy primermundistas quizá a la hora de considerar ciertas cosas, pero por ahí si ustedes ven algún artículo alguna vez de una revista que está en inglés y tienen ciertas dudas de la calidad de esa información y demás, consultar si esa revista está indexada en este buscador es una buena idea porque, bueno, como saben, existen muchas revistas depredadoras que se llaman, que son revistas que publican cualquier cosa a cambio de dinero. Nada, eso es un tema para otra charla, pero bueno, es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando busca información, que existen por ahí ciertas fuentes que no son confiables y que pueden aparecer dentro de estos buscadores que estamos viendo. PubMed entonces es una de las páginas más grandes, es una de las que van a escuchar más seguido. Tiene contenido que es revisado por pares, ofrece opciones de búsqueda avanzada, muchas de las que charlamos en la clase pasada. Por ahí lo que estoy viendo ahora es que las páginas cuanto más conocidas y más, digamos, y más plata claramente tienen, en general se vuelcan más a ofrecerle a los usuarios la posibilidad de búsqueda inteligente, que es con algoritmos de inteligencia artificial y demás, predecir justamente basándose en las palabras clave que nosotros ponemos en la barra de búsqueda. Lo que eso significa es que básicamente no nos dejan usar tantos operadores booleanos o los operadores que son avanzados en general no los admiten, pero los conectores and, or, not, eso sí, siempre. Y bueno, PubMed lo que tiene tiene muy poca oferta de artículos completos en idiomas que sean distintos del inglés. Ofrece sí abstract y demás en general en inglés para todos, pero suele estar muy sesgado para eso, para artículos publicados en Europa, Estados Unidos. Así que bueno, ténganlo en cuenta cuando buscan en PubMed, que por eso es buena la calidad de la información, pero la verdad que está muy sesgada en cierta dirección. Eh, Como les había mencionado, cuando ustedes entran en un portal de búsqueda, van a ver que la gran mayoría tienen eso, la barra de búsqueda presentada de una forma clara y el botón de búsqueda avanzada en un lugar accesible al que ustedes al hacer clic ingresan a una versión un poco más compleja de la barra de búsqueda de la página en la que van a poder incluir operadores booleanos y hacer una conexión de ideas de forma más práctica, digamos. A la larga termina siendo toda una línea de texto, es lo mismo, solo que en la versión, en la búsqueda avanzada, el buscador como que les ayuda a armar los conectores entre las ideas y si ustedes quisieran hacer la búsqueda avanzada o sea, sin entrar a ningún lugar, tendrían que escribirlo toda a mano y la verdad que a veces puede ser un poco engorroso. Así que, como habíamos charlado la otra vez, todos los buscadores ustedes ingresan y van a tener la barra de búsqueda principal y un botoncito que dice búsqueda avanzada y ahí van a poder acceder a una versión eso que les ofrece más opciones a la hora de realizar la búsqueda bibliográfica. Eh,
También, y otra idea que nos traemos de la otra vez es que para poder usar bien una página siempre vale la pena leer la sección de ayuda o de justamente de la sección de preguntas técnicas sobre el buscador y demás que ofrecen todas las páginas, en la que les va a detallar todas las funciones que tiene el buscador, y eso les va a dar una idea de todo el jugo que ustedes le pueden sacar a la página. Así que bueno, esta es la pantalla de búsqueda avanzada de PubMed, que voy a salir un rato de esto y les voy a compartir eh, una ventana directamente de PubMed. Espérenme. A ver, denme un segundo que dejo de compartir pantalla y comparto una ventana con PubMed. Ahí va. Perfecto. Bueno, esto que vemos acá es la pantalla de PubMed cuando ustedes ingresan. Les ofrece la opción de registrarse, y esto vale para cualquier página o cualquier buscador, sea independientemente del idioma. Si ustedes se registran, hay muchas páginas que les dejan guardar sus búsquedas, y eso es práctico, porque después se los deja guardado en una línea de texto y ustedes lo copian y lo pegan y lo tienen a mano. Entonces, como ven, esta es la pantalla principal. Vamos a búsqueda avanzada y acá vemos la opción de búsqueda avanzada de PubMed. En esta casilla de la izquierda nos deja especificar en qué sección de un artículo o qué dato particular de un artículo queremos buscar. En esta ventana nosotros podemos buscar nombres de autor específicamente. Ven que acá nos deja elegir autor. Podemos buscar editores, podemos buscar por término mesh, que se acuerdan que era una palabra que funcionaba como un término englobador justamente, que se usaba de manera común en artículos que hablan de un mismo tema. O sea, como una manera de establecer una palabra que se use de la misma forma y así poder encontrar la información de manera más sencilla. Podemos buscar términos mesh, podemos buscar específicamente en las secciones de un artículo. Por ejemplo, si yo deseo buscar una palabra y deseo especificar que esa palabra aparezca en el título, sencillamente tengo que especificar en esta sección título y luego puedo introducir el término de búsqueda. Por ejemplo, como estuvimos usando el término Zoster. Y como ven acá a la derecha tengo la opción de añadir este término a mi búsqueda, y si me paro acá al lado en esta flechita, me deja elegir el operador booleano con el que lo quiero conectar. Entonces yo en este momento puedo agregar el término Zoster y asociarlo con otra idea que sea, por ejemplo, tratamiento. Entonces lo agrego acá, escribo la palabra tratamiento y me la va a conectar con la idea anterior, con el operador AND, que se acuerdan que lo que hacía era limitarme a artículos que contengan tanto la idea Zoster como la idea tratamiento. O sea, si yo busco esto, voy a recuperar artículos que tienen la palabra Zoster y la palabra tratamiento, y como yo especifiqué que quiero que sea en el título, voy a encontrar justamente esos artículos que contengan estos dos términos en el título. En general, lo mejor o lo más práctico es buscar tanto en el título como en el abstract. Y para eso también tienen otra opción que les deja buscar acá título y abstract. Entonces, si están trabajando con un buscador que les deja buscar ese término en el título y en el abstract, para una búsqueda así general, es una muy buena idea. Porque lo cierto es que si ustedes eh, están buscando un artículo y ese artículo les sirve, casi seguramente la información que les sirve va a estar presentada de alguna forma en el título o en el abstract, porque ahí está lo más grande, digamos.
Cuando están buscando datos más finos, ahí sí ya quizás no es tan sencillo y hay que hacer una búsqueda más a mano. Pero bueno, tengan en cuenta que pueden buscar en secciones específicas de los artículos. Y esta característica yo se la estoy mostrando ahora en PubMed, pero suelen estar en casi todos los buscadores. Y como les digo, la manera de saber cómo acceder a esas opciones es leyendo la ayuda de cada página y mirando. Nada más. Y es la manera en la que lo hago yo, como lo hacen todos mis colegas y como lo hace la gente que tiene años de experiencia en búsqueda. Es simplemente tirarse en el barro y por ahí justamente tratar de aprender a usar la página. Y una vez que ustedes conozcan cada página, van a ver que se van a volver mejores inclusive en buscar información. Eh, Así que, bueno, nada, esto, como les comentaba, ilustrando esta página, pero la mayoría de las páginas usan la misma sistemática. Un cuadro en el que ustedes introducen el término que quieren buscar, después un botón que les permite elegir con qué conector quieren enlazar esa idea con la siguiente, o sea, con qué operador quieren conectar las ideas. Otro cuadro que les permite especificar en qué sección del artículo quieren buscar, si quieren buscar por nombre de autor, si quieren buscar en el cuerpo del texto, si quieren buscar en el título, si quieren buscar en el título y en el abstract, o si quieren inclusive buscar específicamente un término mesh, que como les había dicho son términos estandarizados. Eh, y en páginas que están más centradas en artículos latinoamericanos, en vez del término mesh, lo similar sería los términos DEX, que también son términos que sirven para encontrar información de manera más sencilla. Bueno, también si ustedes se fijan en la, si tienen un micrófono y lo pueden mutear. Eh, si ustedes buscan así como les suena en Google términos mesh y términos DEX, van a poder acceder al índice completo. O sea que es básicamente la manera en la que esos términos clasifican la información. Así que por ahí eso les va a facilitar a la hora de buscar qué término mesh o qué término DEC es el que más les sirve para su búsqueda. Consulten los índices y ahí lo van a poder identificar. Así que bueno, volviendo un poco a la presentación entonces. Acá. Así que bueno, eso es lo que más o menos les presenta PubMed, pero bueno, eso quiero destacar que esto es común para todos. Van a ver que algunas páginas inclusive les guardan los términos de búsqueda, como ven ahí bien abajo en la pantalla. Yo hice una búsqueda previa de los términos zóster y tratamiento e inmunocomprometido y lo que me guardó el buscador es esa línea de texto, que esa es básicamente mi búsqueda, ¿tá? Entonces, esa línea de texto, suponiendo que yo fuera a escribir un artículo más adelante, yo diría, realizamos la búsqueda limitando, no sé, a tal época y utilizando los siguientes términos. Y uno presenta esto, entonces después si una persona quiere replicar mi trabajo o quiere saber de dónde saqué mi información, tiene todas las herramientas para hacer lo que yo hice y decir, bueno, esta información que recuperaron es válida porque yo, haciendo lo que esta persona me dice, llego a los mismos resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea hasta ahí? Igual es bastante prueba y error esta parte, así que por ahí no tengan problema justamente de sentarse a buscar y conectar ideas como charlamos la vez anterior, ¿no?
una página que parece, es bastante parecida a PubMed en la manera en la que presenta la información y en la manera en la que presenta las opciones de búsqueda, es Lilacs. En general, esta página es muy buena para la literatura latinoamericana. Eh, Tiene muy buen contenido, también artículos bueno, de todas las regiones de Latinoamérica y por ahí distintos idiomas, pero yo creo que en general cuando escribimos, sobre todo reportes de casos y cosas basadas en epidemiología nuestra, es una de las primeras elecciones a la hora de buscar en dónde o de elegir en dónde buscamos la información. Tiene también opciones de búsqueda avanzada, y esta página utiliza los términos DEX para justamente facilitar el encontrar algunos artículos, eh, digamos que por ahí usan, que por ahí no, por ahí se refieren a una misma enfermedad o a un mismo evento usando palabras distintas, porque bueno, justamente en Latinoamérica tenemos amplia variedad de lenguajes y de expresiones, entonces a través de esto podemos como encontrar términos comunes para enfermedades en Perú, Brasil, Argentina, México, etcétera. Así que bueno, esta página, como les digo, para mí es una que no puede faltar en todas las búsquedas que hagamos. Eh, Otro recurso que no es una página de búsqueda de literatura científica en sí, pero que a veces ofrece buena información, es google.com, así el buscador puntual, sin más que eso, o sea, no la versión de literatura científica, sino solo el buscador. Ojo, la información que les trae es información común de Internet, pero a la hora de construir ciertos artículos, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de coronavirus, ¿no? Y necesitamos información actualizada, por ahí necesitamos información que nos habla más de algo desde una perspectiva del público general. No está de más, digo, buscarlo en Google a ver qué se cuenta. Por ejemplo, yo algunos artículos de COVID lo que hice fue eso, fue haciendo búsqueda en Google de diarios, y viendo qué información me traía, sobre todo a la hora de buscar reportes de primeros casos de la variante Delta en Argentina, por ejemplo. Es más probable que la encuentren mucho más rápido buscando en Google que intentando buscar un artículo en el que les describa cuándo fue el primer caso. Lo mismo, si quieren saber cuándo fue el primer caso en Argentina, o si quieren saber cuántos muertos hubo tal día, en tal fecha, van a tener mucha más suerte en el buscador común. Ahora, si quieren literatura científica y con un rigor ya un poco más alto, ahí sí tienen que usar el buscador de Google, que es específico. Pero bueno, tengan en cuenta que a veces a la hora de construir el cuerpo de conocimiento de un determinado paper, en algunas situaciones nos puede servir más usar el buscador así común, digamos. Eh, Google tiene además un buscador de literatura científica que se llama Google Scholar. En un primer momento por ahí era un poco cuestionado porque no se sabía muy bien el proceso de revisión que tenían los artículos o qué tipo de artículos se presentaban. Hoy en día creo que ya está aceptado que Google Scholar es un muy buen lugar donde buscar datos. Ofrece artículos basados en la cantidad de citas que tienen, ofrece artículos relacionados a los artículos que nos presenta, ofrece además otras métricas que nos permiten darnos una idea de si el artículo que nos muestra es un artículo serio y citado en otros papers o no. Además, tiene opciones de búsqueda avanzada, búsqueda por rango de tiempo, nos permite usar conectores. Eh, Así que en general también es un muy buen buscador y es muy poderoso. Lo que tiene es que eh, devuelve muchísima información, y una vez que empezamos a mirar, digamos, a pasar de la primera página a la segunda y ahí ir hacia el final,
digamos que la calidad de la información por ahí empieza a temblar un poco. Eh, pero por lo general es un buscador que también se lo recomiendo ampliamente y que ofrece buena calidad de información y también muchas opciones de filtro de búsqueda. Eh, usa también bastante esto de opciones de búsqueda inteligente y demás, entonces no admite que nosotros usemos muchos operadores avanzados, pero por lo general funciona bien. Eh, lo que tiene Google es que ellos en general centran su búsqueda eso alrededor de términos clave y de qué manera se relacionan esos términos entre sí y cuántas veces aparecen en un artículo, etcétera. Así que creo que sobre todo cuando estamos buscando en Google Scholar hay que tratar de elegir muy bien los términos porque creo, o sea, es la manera en la que mejor, mejor rinde este buscador. Por ahí no tanto con el tema de los filtros y eso, porque nada, la manera en la que presenta la información funciona mejor de esta forma. Pero bueno, usen Google Scholar porque también es muy bueno. Otro, otra base de artículos que es de Chile, de hecho, pero creo que se destaca por la calidad de la información que presenta y la facilidad con la que la presenta es Epistemónicos. Esta página también contiene toda clase de artículos, en general de todo el mundo, tiene mucha literatura en español. Son bastante exigentes con la calidad de la información que presentan y se centran también bastante en la indización de lo que son artículos de reviews sistemáticos. O sea, si ustedes puntualmente están buscando reviews sistemáticos o si están buscando artículos que justamente sinteticen información de varios artículos, esta es una página muy buena a la que dirigirse. Eh, Sobre todo me gusta porque muestra la información de manera muy sencilla y fácil de evaluar, sobre todo cuando tenemos que mirar muchos artículos y tenemos que por ahí elegir con qué quedarnos. Eh, Así que nada, esta es otra página que les recomiendo ampliamente. Y justamente, bueno, destaca con la cantidad de reviews sistemáticos que incluye. Eh, una modalidad de bases de datos que surgió con el tema de la pandemia eh, fueron estas páginas que se llaman medRxiv y bioRxiv, que probablemente cuando vieron algún artículo de COVID muy fresquito, lo vieron salido de estas páginas. Estas páginas, como les digo, son un concepto relativamente nuevo de bases de artículos en Internet y son páginas que publican artículos que están en proceso de revisión, o sea que todavía no fueron aprobados por una revista, pero que por la necesidad urgente de información sobre el COVID fue necesario claramente hacer disponible toda esta información porque el mundo no podía esperar, no sé, 5 o 6 meses para que una revista eh, evalúe artículos con información que tenía la potencialidad de salvar vidas en un periodo de una semana, ¿no? Eh, Así que estas dos páginas surgieron también como una respuesta a eso. Son páginas que también ofrecen opciones de búsqueda avanzada, ofrecen literatura muy fresca, o sea, artículos muy recientes y que son de básicamente todo tipo de publicadores. O sea, en esta página aparecieron artículos que después salieron publicados en la New England, así como artículos que finalmente fueron rechazados. Eh, entonces, como les digo, si están buscando puntualmente para todo lo que sea temas de COVID, creo, y temas que son extremadamente recientes y ustedes necesitan literatura muy fresca, esta es una buena página para buscar.
simplemente tengan en cuenta eso, que están buscando en una página en la que lo que se publica todavía no superó el proceso de revisión. Entonces eso puede llegar a, no sé, puede llevarlos a incluir artículos que más adelante se resulte que estaban mal o que contenían información errónea. No suele ser muy frecuente, pero lo cierto es que siempre también tenemos que estar pendientes de la calidad de información que incluimos, y por ahí mirarlo también con una perspectiva un poco más crítica, porque por eso, no crean que porque algo se publica está bien, y eso corre para absolutamente cualquier revista. Todas las revistas, hasta las más importantes, publicaron información errónea o falsa, y cuando nosotros buscamos información, tenemos que estar pendientes de esa realidad, y de ser conscientes de por eso, de en dónde estamos buscando para definir si justamente la información que vamos a incluir en nuestro trabajo es información sólida, o sea, es información metodológicamente concreta, digamos. Pero bueno, estas páginas son hoy en día creo que son muy importantes, y me parece muy importante tenerlas en cuenta a la hora de buscar información. Simplemente eso, sepan con qué están lidiando, digamos. Eh, Esto y esas que les mencioné en general, por eso suelen ser por ahí las más populares, y tienen motores de búsqueda más poderosos, o por ahí que tienen un poco más de facilidades a la hora de encontrar información, pero hay muchísimos. Como ven todos estos, que así como con el nombre que figuran, si los buscan en Google van a acceder directamente a la página, o sea, no van a tener problema en encontrar ninguna de estas páginas que están viendo en esa diapositiva. Eh, por ejemplo, de las bases que yo más uso, Cielo, tienen un montón de literatura latinoamericana, un montón de revistas que están indexadas en PubMed, en Medline, en todas las bases de datos conocidas globalmente. Suelen tener muchas revistas también que no cobran a la hora de publicar, y eso es buenísimo porque significa que probablemente contengan artículos de grupos que trabajan en zonas bastante por ahí carenciadas y demás, y a veces inclusive esos lugares suelen proveer información de la más útil. Así que Cielo es un muy buen recurso que yo uso mucho, y las revistas que publican ahí suelen ser revistas que yo siempre considero a la hora de mandar artículos. Latindex también, después Scopus, todas las demás. Tengan estos nombres presentes a la hora de justamente de elegir lugares donde realizar sus búsquedas. Pero en la diversidad está la riqueza, así que también tengan en cuenta eso, que la idea de hacer una búsqueda es buscar en muchos lugares, no quedarse con lo que encontré en una sola base, sino ir acá, ir allá. Eh, por ahí si el inglés es un problema, como ven, hay una oferta muy amplia de lo que es artículos en español, o inclusive teniendo en cuenta las ideas generales a la hora de realizar una búsqueda, uno puede mirar en PubMed, por ahí quedarse con algunos títulos y decir, bueno, miro algún título, y si veo que en el título aparecen estas palabras clave que yo necesito, probablemente ese artículo sea algo que contenga información que nos sirva y quizás no sea tan compleja de descifrar, digamos. Así que la oferta es muy amplia. eh, Simplemente es una cuestión de saber qué base de datos probablemente contenga la clase de artículos que yo necesito. Como les mencioné, siempre que escribimos sobre algo local, es bueno hablar de la realidad local. Por ahí lo que nos pasa en un primer momento es eso, ¿no? Que siempre tenemos que armar la introducción, tenemos que hablar de por qué un tema es importante, y lo primero que hacemos es hablar de tal enfermedad en Europa, cuando no sé, capaz que acá en Argentina hay un montón de reportes de casos
de mortalidad de, no sé, de neumonía, y en vez de incluir en un artículo nuestro sobre neumonía las cifras de mortalidad de Estados Unidos, es mucho mejor que pongamos las cifras de mortalidad de Buenos Aires o de la Argentina. Algo que no incluí, pero que también me parece que es un lugar donde uno puede buscar información, son las páginas del Ministerio de Salud, las páginas de la Secretaría de Salud de la provincia de Córdoba o de cualquier provincia, que suelen tener cifras específicas y actualizadas mes a mes de un montón de cosas, así como les mencioné, cualquier otro recurso que ayude. Inclusive eso, hasta a veces los diarios tienen información que nos puede llegar a servir, ¿no? Eh, Siempre lo importante es eso, es pensar qué tipo de información necesito, no qué tipo de información tengo y en base a eso escribo el artículo, sino decir cuál es mi objetivo, como charlamos la clase pasada. Si yo quiero escribir la introducción, necesito hacer una presentación del tema, entonces voy a ir a buscar en bases de datos que hablen del tema de una forma global. Si yo quiero en la discusión comparar mis resultados, preferiría ir a una base de datos en las que hayan artículos que justamente tengan información que yo pueda comparar con mis resultados y que una sola búsqueda no, o sea que con una sola búsqueda no cubro todo lo que necesito, sino que dependiendo de mi objetivo, probablemente necesite hacer distintos tipos de búsqueda o elegir distintos tipos de términos clave a la hora de hacer mis búsquedas. Eh, Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece todo esto? Por ahí si quieren comentar en cómo se llevan en general con las páginas de búsqueda, por ahí si les parece que son accesibles o que más o menos se entiende la manera en la que las páginas les permiten buscar, por ahí si no sé, alguien tiene una opinión o idea, es más que bienvenido. Súper claro, profe, muchas gracias. Sí, buenísimo. O sea, como les mencioné, la verdad que las páginas están como todos yendo a un mismo modelo, que es lo que presenta PubMed. Si se van a Lilacs van a ver que tienen el cuadradito de búsqueda y el conector. Los conectores booleanos básicamente son el mecanismo principal por el que funcionan los buscadores. Eh, Así que bueno, por ahí pensando, esto se me ocurrió por ahí plantear algunos escenarios de búsqueda y ver qué palabras o qué ideas o de qué manera encararíamos una búsqueda de esas cosas puntualmente. Y bueno, por ejemplo, eh, pensando en un ejemplo prevalente en Córdoba, que es la enfermedad de Chagas, yo de hecho cuando terminé medicina en Córdoba pensé que probablemente era el 80% de toda la población argentina tenía serología positiva para Chagas porque me pareció altísima la prevalencia de anticuerpos, ¿no? Después entendí que era por ahí un fenómeno muy, muy puntual de la región centro y de otras regiones también, pero bueno, fue uno de los temas que más vi. Y, y bueno, suponiendo, por ejemplo, que tengamos que escribir una introducción de un artículo que hable del costo-beneficio del tratamiento de la enfermedad de Chagas. Y acá los invito sobre todo, por ahí a mencionar qué palabras le parece que son interesantes o qué términos de búsqueda son relevantes que yo incluya. Si yo quiero escribir la introducción, o sea que si yo quiero hablar de por qué un tema es relevante y qué se conoce de un tema y qué no se conoce de un tema, eh, respecto de un artículo que hable de el costo-beneficio de tratar la enfermedad de Chagas en el adulto, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre
o con qué términos arrancarían para buscar esa información, digamos. Acuérdense que si digo costo-beneficio, estoy hablando de algo puntualmente, eh, y o sea que la búsqueda va orientada a justamente eso, definir si en términos globales, considerando tanto la parte humana como la parte económica del sistema de salud, eh, vale la pena o no tratar al adulto, independientemente de cuál sea la respuesta verdadera. eh, digamos, ¿qué términos les parece que son prácticos? ¿O cómo lo encararían? ¿Cómo empezarían a buscar sobre esto? Ahí Horacio en el chat escribe tratamiento farmacológico. Perfecto. Eh, eso eh, claramente es uno de los términos clave, sobre todo me quedaría con la palabra, eh, en realidad cuando nosotros decimos tratamiento farmacológico está bien, es un buen término. Tratamiento claramente es un término que va a estar incluido dentro de todo esto. ¿Y qué otro término o qué otra idea se les ocurre que podría ser relevante acá? Voy a abrir el chat así. Diego, buenas tardes a todos. Yo Sí. elegí tratamiento farmacológico puntualmente porque probablemente, como en el resto de Latinoamérica es prevalente la enfermedad, puede haber alguna otra forma de tratarlo. Simplemente es para reducir la búsqueda farmacológica, nada más. Perfecto. Gracias. Eso, sobre todo cuando, por ahí cuando estamos hablando de lo que es específicamente el aspecto tratamiento, nos va a servir encontrar información de, de ese tema. O sea, el tema con Chagas es que eh, hay mucha literatura escrita, y entonces probablemente sea justamente un campo en el que tengamos que afinar bastante. Después, bueno, otras ideas también es justamente buscar por otros términos que se asocian a complicaciones de la enfermedad de Chagas, como mencionaron ahí, que es cardiomegalia y megacolon. Me parece muy bueno, pero acuérdense que en este caso, esos términos podrían llegar a limitarnos de alguna manera porque hablan de complicaciones específicas. Y nosotros lo que queremos es centrarnos en artículos que hablen justamente del perfil costo-beneficio de la enfermedad. Pero bueno, otro término que sugirieron en el chat es eso también, el Chagas en el embarazo, eh, que en general por ahí estos términos, como ven, medio que se van en otra dirección. Cuando nosotros hablamos de justificar el tratamiento de una enfermedad en términos de costo-beneficio, vamos a querer términos generales como tratamiento. Justamente, literalmente, costo-beneficio es una terminología que se usa específicamente para artículos que hablen del perfil de costo-beneficio, o sea, esas dos palabras. Así que cuando nosotros queremos centrarnos en ese aspecto, con ese término vamos a dejar vamos a poder filtrar muy bien y probablemente vamos a encontrar artículos que nos hablen justamente del aspecto numérico del costo-beneficio del tratamiento de la enfermedad de Chagas. Ahora, yo si tengo que escribir un artículo justificando si es costo-beneficioso tratar la enfermedad de Chagas, en algún momento también tengo que hablar de la importancia del problema, y ahí sí tomo todos esos términos que mencionaron, que son Chagas en la embarazada, o cardiomegalia, o megacolon, porque si yo voy a escribir un artículo en el que quiero decirle, justamente con el que quiero ir al prestador de mi hospital y decirle, che, dame plata para comprar Mesnidazol y tratar a la gente,
tengo que mostrarle por qué ese problema es importante. Ahora, cuando yo esté escribiendo ese artículo, probablemente cuando yo necesite información puntualmente de la parte de costo-beneficio, no voy a encontrar en los artículos que hablen de eso, información que me hablen de la importancia del problema en la embarazada o que me den muchas cifras o que me ilustren el problema de la cardiomegalia y demás. Entonces, como ven esto, para escribir un mismo artículo a veces tengo que empezar distintos tipos de búsqueda. Justamente por eso, los artículos que hablan de costo-beneficio suelen ser bastante limitados respecto a la cantidad de temas que tocan. Y en general los temas que hablan de prevalencia o que hablan de la importancia de un problema y demás no suelen contener información sobre términos de costo-beneficio. Entonces tengo que por ahí incluir un poco más o sea, tengo que, por eso, pensar en mi objetivo y en base a eso elegir mis términos de búsqueda. Por ejemplo, como mencionaron, si yo quisiera elegir justamente artículos que me hablen de costo-beneficio, elegiría, como mencionaron en el chat, los términos beneficio, and, tratamiento, and, Chagas. Cuando digo and es igual al operador booleano más, es lo mismo dependiendo del buscador, pero como ven, cuando me refiero puntualmente a eso, por un lado voy a obtener artículos que me hablen de ese, puntualmente eso, de los beneficios, pero que no me hablen mucho de por qué el problema es importante. ¿Tá? Entonces, piensen en eso, porque si ustedes justamente tienen que escribir un artículo sobre el costo-beneficio de Chagas y solamente buscan beneficio o costo-beneficio y Chagas, van a tener pocos artículos que les van a servir para una parte de lo que ustedes necesitan, pero no para todo lo demás. Lo mismo por ahí, bueno, en este caso lo que son diarios y demás no tienen información muy importante, pero me imagino que, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Córdoba y demás debe contener muchísimas cifras mensuales con justamente la incidencia de nuevos casos o la cantidad o la prevalencia y demás, y eso también es información que no van a encontrar en los buscadores, pero que les va a servir un montón y que probablemente van a poder justamente incluir información publicada el mes pasado y eso les va a sumar muchísimo. ¿Alguna otra idea o comentario respecto a esto? Bueno, perfecto. Pero bueno, tengan en cuenta eso, que si yo quisiera escribir un artículo sobre costo-beneficio de Chagas, los términos que consideraría son Chagas, porque en general suele ser un término que se usa de manera estándar. Costo-beneficio es una terminología que también se usa de esa manera, porque hay estudios que se llaman literalmente de costo-beneficio. Y en base a eso ir afinando. Cuando ustedes utilizan la palabra eficiencia y eficacia, también tengan en cuenta que esas dos palabras se refieren a cosas muy puntuales. Eficacia habla a grandes rasgos del efecto o el impacto de un determinado fármaco en un estudio controlado. En cambio, lo que es la efectividad, por ejemplo, es ese impacto, pero en lo que es vida real. Entonces, si ustedes buscan el término eficacia, probablemente van a obtener mucha información de trials y de protocolos, pero no información de estudios que sean en poblaciones de la vida real, digamos. Como ven acá en la palabra, en el término que usamos está justamente la clave de si vamos a tener buenos resultados o no. Así que bueno, pensando otro escenario, por ejemplo, tienen que escribir una revisión. Hoy viene su jefe y les dice, jefa, lo que quieran, y les dice, escribime una revisión actualizada sobre tratamiento de soporte del COVID severo. ¿Qué se les ocurre o por dónde empezarían?
No voy a decir nada hasta que alguien hable. No, claramente vamos con tratamiento y COVID, son los dos principales que se estarían usando ahí. No sé esto por ejemplo, ese apellido, tratamiento de soporte, si es algo que tengamos que incluir, obviamente es como ese apellido que enfoca a un tipo de tratamiento particular, pero como que uno empieza a poner el de tratamiento de, empieza como a agregarle más palabras y se va yendo por las ramas. Pero yo empezaría por tratamiento de COVID-19 y ya iría limitando un poco. Sí, yo agregaría la palabra severo, eh, porque es una Sí, categoría claro. puntual del COVID-19. Eh, pero bueno, a ver, ¿alguien más quiere animarse antes de que arranque? No hay notas acá, está todo bien. ¿Estás viendo el chat, Diego? Eh, ahora sí. Ahí porque María José puso efectividad de ibuprofeno inhalado. Eh, bueno, obviamente esa búsqueda va muy dirigida a una terapia puntual que sería el ibuprofeno inhalado. Con esto dejaríamos afuera todas las opciones de tratamiento de soporte del COVID-19. Eh, en general, si la consigna es escribirme un review sobre este tema en general, eh, es preferible establecer términos de búsqueda grandes que más o menos me dirijan hacia algo, pero ir achicando. Entonces empezar, como dijo Silvia, COVID-19, and severo, and tratamiento, y le agregaría la palabra soporte, porque el tratamiento, o tratamiento de soporte, porque el tratamiento de soporte es algo muy puntual. Significa que es tratamiento que no está destinado a la curación de la enfermedad o a la prevención. Es puntualmente el tratamiento para una persona que tiene COVID-19, y seguramente serán artículos que publiquen sobre infusión, sobre uso de corticoides en general, pero acuérdense que la consigna es escribir sobre este término de manera general. Entonces mi red en este caso tiene que ser un poco más grande. Eh, por ahí si yo ya comencé buscando eh, así de manera general y ya me hice una idea de cuáles son los tipos de tratamiento de soporte que se utilizan y quizás quiero profundizar un poco más, ahí consideraría buscar desde ibuprofeno inhalado como por separado, pero siempre acuérdense de lo más grande a lo más chico. Eh, y después, bueno, como mencioné en el chat, también poner tratamiento de soporte COVID-19 severo. Ojo con el tema de las comillas, como les mencioné, que eso nos limita. Eso lo que hace es decirle al programa todas estas palabras, considerámelas juntas. Entonces, eso me va a devolver artículos que literalmente digan tratamiento de soporte COVID-19 severo. Así que cuidado con las comillas. ¿Habías levantado la mano, Silvia? Me parece? Sí, una duda que por ahí puede ser muy tonta, pero me surge ahora viendo esto que ponen en el chat, y es que antes uno buscaba como que entraba y ponía toda la frase, ¿no? Como por ejemplo en este caso, bueno, voy a buscar tratamiento de soporte COVID-19 severo y pone todo. La pregunta sería como, ¿en qué momento es útil poner el booleano y en qué momento no? Porque por ahí si yo pongo tratamiento and, soporte and, COVID and, severo, y por ahí es lo mismo poner tratamiento de soporte COVID-19 severo, como en qué momento el booleano es como que ayuda a mejorar la búsqueda. Eh, Pasa que si yo entro eh, y después más al final por ahí podemos ir a un buscador y mirarlo. Si yo entro y escribo
eso así como está, sin comillas, pero supongamos que no lo conecto de ninguna forma, el buscador va a interpretar todo eso por separado y lo va a interpretar todo eso junto a la vez, porque no sabe o sea, no sabe que yo quiero que me considere esos términos por separado, sino que me va a devolver información considerando los términos por separado, me va a devolver información considerando todos los términos juntos y probablemente favorezca los artículos que tienen esas palabras en ese orden, y que quizás no sea necesariamente lo que yo necesito. O sea, digamos que por ahí no es tan importante que mi artículo contenga las palabras tratamiento de soporte de COVID-19 severo, sino de que hable de esos términos. Y después, si de alguna forma, si por ejemplo el artículo es exactamente lo que necesito, pero usa esas palabras en otro orden, digamos, también me sirve. Y entonces lo que yo hago usando los conectores booleanos es decirle eso, es decirle, mira, estas palabras necesito que estén conectadas entre sí, pero el hecho de que estén en este orden, a menos de que yo se lo especifique, no es tan importante. Sobre todo teniendo en cuenta eso, digamos, el idioma varía mucho y en ciertas situaciones el orden de las palabras es importante, pero en ciertos momentos no es importante. Entonces, si el orden dentro de todo no hace demasiado la diferencia, o sea, si lo que yo quiero es que sea relevante, es mejor escribirlo así y usar pocas palabras, digamos. Sí, Horacio. Sí, hola, de acuerdo con la explicación, una de las palabras que se me ocurriría dentro de lo que es tratamiento de soporte es la secuela, digamos, cómo abordar, cuál es el abordaje que se le da a esas secuelas de este COVID severo, justamente, no necesariamente como tratamiento. Claro. ¿Y qué artículos te parece que te traería incluir ese término, por ejemplo? No sé, se me ocurriría, por ejemplo, la fatiga, la rehabilitación del olfato, por ahí la lentitud neurológica, son como por ahí los síntomas como más frecuentes que hemos tenido, al menos que Claro. yo conozca. Bueno, La miocarditis, todas las enfermedades inflamatorias, digamos, autoinmunes desencadenadas luego de padecer el COVID. claro, sí, eso me parece una muy buena idea, de hecho, porque como ven a veces, justamente, y también vieron que acá tenemos que por ahí pensar afuera de la caja y pensar en términos que no se le ocurrirían al buscador, sino a nosotros. O sea, si decir, eh, hay un grupo de síntomas que yo sé que son consecuencias del COVID-19 severo, entonces probablemente tenga buenos resultados utilizando esas palabras, que como ven es algo que lo sabemos nosotros porque somos seres humanos capaces de hacer ciertas asociaciones que una máquina no puede hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, claro, tuviera que escribir un artículo y justamente quisiera encontrar algún artículo que se centre en esos síntomas o en las consecuencias sin que quizás utilice el término COVID-19 de manera prominente, entrar por ese lado es buenísimo. Y acuérdense que acá también es muy importante eso. Hay algunas cosas que la máquina no sabe y que ustedes sí saben por ser seres humanos, y hay términos que se asocian a otros términos que por ahí, digamos, no son fáciles de descifrar para una máquina, pero ustedes sí lo pueden pensar desde otra perspectiva. En general, como les digo, para mí los términos clave acá son COVID-19 y sobre todo soporte o sea, COVID-19 severo y soporte. Por ahí ya llegamos a un punto en el que el COVID severo se empezó a denominar de manera estandarizada severe COVID, entonces, o COVID severo, utilizando literalmente esas palabras para referirse a ese caso. También otra manera de saber cuál es el término que se usa para hablar siempre de esta enfermedad, a pesar de que todo el mundo usa términos distintos,
los términos MESH o los términos DEX, que como recuerdan están justamente para esas cosas, para enfermedades que tienen mucha variabilidad en la denominación, así todos utilizamos un mismo término y nos es más fácil buscar la información. ¿Alguna otra idea sobre qué considerarían a la hora de buscar información sobre esto? ¿En qué bases les parece que podrían tener información que les sirva, digamos? Bueno, sí, te decía que o al menos LILAC sería una de las, digamos, de acuerdo a lo que es digamos, toda la conformación del ser humano, pero desde este lado podríamos decir de Latinoamérica, donde las enfermedades prevalentes suelen ser más o menos las mismas, digamos, para ver qué respuesta tienen en base al COVID. Perfecto. Sí, Lilacs es una muy buena y bueno, tengan en cuenta que eso, si estamos hablando de COVID, probablemente haya muchos artículos en estas páginas que les mencioné, medRxiv y eso, sean muy, muy fresquitos. Sí, en bioRxiv también. bioRxiv tiene mucho de investigación básica, que también contiene mucha información sobre COVID. Y tienen muy buena información, eso, cuando por ahí necesitan hablar de una cosa más molecular y demás, ahí van a encontrar esa información. Es muy actualizada y en general, nada, hoy en día con todo lo que es COVID se usa bastante este tipo de páginas. Bueno, a ver, pasemos a otro ejemplo. Bueno, otra cosa que también vale la pena pensar desde una perspectiva local. Si tuvieran que escribir un estudio de casos y controles sobre personas infectadas con virus Junín, ¿dónde les parece que podrían conseguir información? ¿Cómo encararían la búsqueda? ¿Qué términos les parece que son clave buscando sobre esto, digamos? Y esto es algo que está como muy enmarcado aquí en Argentina, ¿no? Creo que es como algo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no nos podemos ir a buscar, qué sé yo, PubMed tal vez no nos va a traer mucho, o capaz tenga, porque debe haber artículos de buena calidad publicados en PubMed en inglés y demás, pero por ahí no sería el grueso de los artículos. Así que podríamos empezar por algo más local, organizaciones públicas, lo que mencionabas un poco de ministerio y demás, como para datos generales, y buscar, no sé, en Latinoamérica podría ser en este caso, sí, podría ser Lilacs, puede ser, o, o algo que se acerque más como a esta zona, este lado del charco. Sí, totalmente. Creo que Lilacs y después y Cielo y esos portales en general tienen muy buena información. ¿Y qué otra cosa se les ocurre, por ejemplo, para complementar información? Supongamos que escribo esto acá en Argentina, digamos. O sea, supongamos que estoy haciendo un caso y controles justamente de acá en Argentina. Eh, ¿Qué otra palabra quieres decir para buscar? Sí, o alguna otra manera en la que vos encararías la búsqueda o términos, o nada, en general lo que sea. Cualquier respuesta está bien, digamos. Ahí David en el chat pone Ministerios de Salud de la zona patagónica y centro del país. Claro. Tomaría las bases Universidad. Exactamente. Si es un fenómeno que justamente, como saben, fue de una importancia epidemiológica significativa porque prácticamente todo el país estuvo pendiente de eso, y esto cuenta igual para cualquier país, ¿no? Simplemente es un caso que creo que por ahí a nosotros nos tocó vivir en los diarios de acá, pero como este tema fue de mucha relevancia de salud para el país, se publicó muchísimo en el Ministerio de Salud, también a nivel de las secretarías locales, y en los diarios. Aunque suene, obviamente no vamos a escribir un artículo científico en el que la mitad de la bibliografía sea un diario, pero
En general, probablemente los primeros casos o las apariciones de nuevos casos y demás nos van a aportar información significativa. Y sobre todo para darnos una idea de un fenómeno que tuvo un impacto a nivel del país y en la gente y demás. Entonces, por ahí si queremos encargar una búsqueda sobre virus Junín, en general las palabras clave acá serían, o sea, virus Junín es la determinación del virus que se usa a nivel global, la usan los yanquis, lo usamos nosotros, lo usa todo el mundo. A lo sumo, si existe alguna otra denominación, podemos buscar desde una perspectiva más general exactamente como fiebre hemorrágica. Después también complementar la búsqueda con cifras del Ministerio de Salud, con los reportes finales y después con toda la literatura que tengamos en bases de datos, preferiblemente que se centren en literatura latinoamericana, y luego podemos, por ahí si queremos discutir un poco más del tema, incluir información de por ahí otros virus similares o otros virus que produzcan fiebres hemorrágicas con características análogas. Pero como ven, acá empezaríamos la búsqueda como virus Junín, por ejemplo, Argentina, y otra cosa, si nosotros estamos buscando información sobre un fenómeno que sucedió en un determinado tiempo, o sea, si queremos buscar artículos que probablemente surgieron en respuesta al brote de virus Junín, tenemos que limitarnos a artículos que fueron publicados, digamos, desde que empezó el brote en adelante, o sea, limitar nuestra búsqueda a 3, 4 años atrás. Pero bueno, eso también nos va a reducir mucho el espectro de información que vamos a obtener. Probablemente nos vamos a quedar con un montón de artículos que hablen puntualmente de este brote, pero que no nos hablen de brotes anteriores. Así que ahí vamos ajustando nuestra búsqueda, viendo qué información vamos encontrando. Eso te iba a decir, Diego, claro, por ahí si usar la palabra brote te lleva al brote de hace 2 años o este año, pero por ahí no al inicio, digamos, por ahí incidencia o prevalencia. Claro. Por ahí. Exactamente, y esas palabras, incidencia y prevalencia, también como charlamos, son palabras que se suelen utilizar de manera general para eso, y son palabras que van a encontrar en títulos y en abstract, y son cosas que les van a permitir identificar artículos de manera muy sencilla. Así que, bueno, después pensando en otra cosa, por ejemplo, si tuvieran que escribir sobre una serie de casos sobre el alacranismo en la provincia de Córdoba, ¿de qué manera les parece que encararían la búsqueda? ¿O qué términos, qué palabra seguramente va a aparecer en un artículo sobre alacranismo que les permita a ustedes identificar esos artículos de manera más fácil? Artrópodos. Sí, podría ser, pero puntualmente, digamos. O sea, si yo pongo artrópodos y Córdoba, probablemente voy a obtener muchos artículos que me hablen justamente de alacranismo y Córdoba, pero también van a entrar otros tipos de artrópodos. Claro, va a estar dengue también. Claro. ¿Escorpionismo? Y en realidad no es un término que se usa de manera general, pero puede variar. O sea, un artículo puede elegir usar alacranismo y otro puede usar escorpionismo, que escorpionismo en realidad se centra más en otras especies. Picadura de alacrán puede ser. Claro, y una más sencilla es poner Titius trivitatus, que si hay un artículo de alacranismo, probablemente va a describir en algún momento puntualmente a qué se refiere con alacranismo. O sea, la palabra Titius trivitatus tiene que estar en un artículo bien escrito sobre alacranismo. Entonces, si yo elijo esa palabra y Córdoba, ya de por sí saqué del mapa una cantidad de artículos que me traen información de otros lados.
Como ven acá, la elección del término nos va a hacer la vida mucho más sencilla en ese sentido. Ahora, cuando yo uso un término bastante específico, tengo que tener cuidado de no filtrar de más. Pero si quiero justamente obtener información sobre eso, probablemente con esos términos, o sea, Titius Trivitatus por un lado, que lo puedo poner entre comillas para que me los busque juntos, and Córdoba, voy a obtener también una cantidad de artículos que me va a servir sobre todo para evaluar esto. Tengan en cuenta eso cuando tienen un término que vieron que por ahí tiene mucha variación. Sobre todo por ahí con el tema del alacranismo. Obvio que hay alacranismo por varias especies, ¿no? Pero si yo quiero escribir un artículo que se centre puntualmente en el fenómeno a nivel de Córdoba, que yo sé que la mayoría de los casos o lo que yo necesito están asociados a esta especie, si yo busco directamente el nombre de la especie, con eso filtré un montón y ya me ahorró un montón de trabajo, digamos. Así que, digamos, eso es, nada, es otra manera en la que uno va probando. Después, otro caso, bueno, como mencioné, ¿qué les parecería si tuvieran que escribir sobre esto? Un reporte sobre incidencia de SEA de pulmón en trabajadores de minas de carbón. Sí, neumoconiosis es un término asociado que me parece que también es muy útil, pero también iría un poco más grande todavía. Todavía no iría puntualmente a causas, sino a la enfermedad en sí, digamos. Sobre todo eso, cuando busquen un tema siempre empiecen por lo general, no a cosas que se asocian a eso de una manera muy específica en primera instancia, para no limitarlos tanto, digamos. Tampoco es tan compleja la respuesta a esto, no se preocupen que no estoy esperando que me digan una cosa mágica, así es simplemente pensar qué palabras me van a ayudar a llegar, digamos. Sí, eso pensaba, digo, como que a veces estamos tratando de buscar la palabra más rebuscada, a ver qué, No. y en realidad está en nuestra misma pregunta, ¿no? Por lo que los ejemplos que nos han puesto, la mayoría son como por ejemplo en este caso, no sé, incidencia, cáncer de pulmón, trabajadores de minas, o sea, como que empezar por ahí y luego ir viendo qué más va apareciendo, pero por ahí incidencia, cáncer de pulmón específicamente, y, y trabajadores de minas o ocupacional o laboral o algo que tenga que ver con minas, específicamente minas, porque si pongo trabajadores me va a salir de químicos, me va a salir de una cantidad de cosas, entonces por ahí trabajadores de minas de carbón, tiene que ir toda, a ver, reduciendo, pero como que está ahí en lo que pones en la pantalla. Exactamente. Esa creo que es una de las claves. La mayoría de las palabras que son importantes están en la pregunta. Pero no, o sea, hay que identificar cuáles son justamente las que me van a dar muchos resultados en la dirección correcta. Pero como ven, es ahí que tenemos que empezar y ahí es cuando vamos afinando un poco más. Por ejemplo, bueno, ya que estamos... Neumopatía, se me ocurría a mí, Diego, tal. Neumopatía, digo, como para direccionar más, pero... Claro, por ejemplo, probémoslo, digamos. Voy a abrir una pestaña de Lilacs y vemos, sobre todo lo del acranismo, que me pareció un ejemplo que está bueno, digo. Neumopatía no me llevaría como también a EPOC, a EPID, a cosas que por ahí, si lo quiero, por ejemplo, para el marco teórico y hablar de la incidencia de enfermedades pulmonares en general, por ahí, pero si yo quiero saber de cáncer de pulmón específicamente, ahí como que ya me mareo cuando me salga todo lo de EPOC, creo. Claro. También ten en cuenta que existen, por ahí van a existir trabajos que
hablen de incidencia de cáncer de pulmón de manera general, y dentro de esos artículos las personas que trabajen en minas, o sea, no sean el tema principal del artículo, sino que por ahí sean artículos de review que incluyan un poco de información puntualmente. Entonces hay artículos en los que lo que necesitamos va a estar presentado ahí grande en el título, y hay otros artículos en que van a ser, por ejemplo, incidencia global en grupos de trabajadores de distintos rubros de cáncer de pulmón. Y entonces ahí vamos a tener que identificarlo de otra forma. Pero bueno, por ejemplo, pensando, ¿pueden ver mi pantalla acá? Sí. Perfecto. De lo que charlábamos recién, a ver, probemos. No hice el ejercicio de buscar esto en Lilacs, así que no sé qué tal me va a ir, pero si busco, por ejemplo, Córdoba, y acá, como ven, tengo un campo en el que puedo poner el término que estoy buscando, puedo especificar dónde quiero buscar. Esperen, no sé por qué está en portugués esto, ahora sí. Especifico dentro del artículo qué es lo que quiero buscar. Por ejemplo, puedo especificarle al buscador que quiero que me busque estas palabras en el cuerpo del artículo, en el abstract. Como ven, Lilacs también ofrece distintos campos en el que uno puede buscar. Y probemos elegir, por ejemplo, a ver si está... Bueno, por ejemplo, en el título vamos a incluir la palabra Córdoba en el título para ver si hay artículos que buscan puntualmente, o sea, que hablen del fenómeno en la región de Córdoba. Acá, palabras del título. And, o sea, un conector booleano. A ver si me acuerdo cómo se escribía Trivitatus, si no me equivoco, era así. Y esto como término general dentro del artículo, y puede incluir el término alacranismo con otro conector AND. Entonces, esta búsqueda me va a buscar Córdoba en el título y después va a buscar que en el artículo esté la palabra Trivitatus y que esté la palabra alacranismo. A ver si escribí bien esto. Sí, probablemente le haya errado a la manera de escribir Titius Trivitatus. La primera va con 2 T's, según lo que pone Silvia acá. Ah, sí. Yo también lo hubiera errado. Según Google. Según Google. Ven, acá, por ejemplo, tengo un solo artículo porque es bastante exigente mi pretensión de que el artículo contenga en el título la palabra Córdoba, pero ven que tengo un artículo que me dice experiencia de silografía sobre escorpionismo en niños de escuela primaria en Ciudad de Córdoba, Argentina. Esto contiene lo que yo estoy buscando en el título, como yo se lo especifiqué, y contiene la idea sobre el alacranismo y contiene la palabra Trivitatus en el cuerpo del artículo. ¿Es exactamente lo que me sirve para esto puntualmente? Y probablemente no. Pero la idea es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ahora agarro, me voy a Cielo y pruebo a usar otras. Quizás ya no voy a usar la palabra Córdoba en el artículo, en el título, sino que voy a elegir alacranismo en el título, y así ir viendo. Pero sobre todo porque en general uno nunca sabe qué cantidad de artículos sobre tal tema contiene cada base de datos, y entonces de esta manera lo que nosotros hacemos es mirar dentro de la base de artículos y así nos vamos dando cuenta de qué nos puede ofrecer. Digamos que es como una manera también de nosotros conocer la base de datos a través de buscar en la base de datos. Ahora, si yo elijo ser un poco más generoso, digamos, y simplemente incluyo el término alacranismo en el título y lo busco, probablemente consiga más o no consiga nada. Claramente Lilacs no me quiere hoy, y no voy a poder usar esto como un buen ejemplo, pero
A lo que voy es esto. Esto es literalmente mi vida cuando busco. Es ir y probar la palabra. Y no funcionó esto, usar otro conector. No funcionó esto, pruebo cambiar el conector y usar un OR en vez de un AND, que el OR lo que hace es buscar más. ¿Se acuerdan que yo cuando usaba el conector booleano AND, limito, porque le digo, dame un artículo que tenga esto y que tenga esto? O sea, las cosas que no tienen esos dos términos, sacámelas. Si yo le digo, conectámelo con el término OR, le digo, devolveme lo que tenga esto o esto. Entonces me va a devolver muchas más cosas. Y en este caso, como ven, tengo 26 artículos que son escorpiones de la provincia de Misiones, escorpiones de la provincia de Misiones de nuevo, un informe del Gran Buenos Aires sobre envenenamiento por animales ponzoñosos, etc. Este es el proceso, como ven, es conectar las palabras, pensar qué términos uso, ver con qué términos tengo mejores resultados, sobre todo en base a los lugares en donde busco. Probablemente la mayoría de los artículos publicados acá en Lilacs usen el término alacranismo, quizás literatura publicada en Europa en español usen más escorpionismo porque ellos tienen más escorpiones, literalmente. Así que es por ahí una cuestión de ver, de justamente pensar todas en estas cosas que salen un poco de la caja, por así decirlo, pero que a la larga nos van a permitir llegar a resultados mucho mejores. Así que, y bueno, esto nada, es más de lo mismo. Otro ejemplo, un metaanálisis sobre asociación de usos anticonceptivos. Como saben, si yo estoy escribiendo un metaanálisis, voy a necesitar muchísima información, pero que puntualmente se centre alrededor de un evento, digamos, muy específico. Los metaanálisis siempre miden el mismo parámetro, entonces en este caso también voy a querer mucha información y voy a usar términos generales. Hay una página que es la Cochrane, que por ahí en algún momento la habrán visto. Se las comento nomás, y si alguna vez una página que se llama Cochrane, es una página muy buena, que es una asociación que también en general suele publicar cosas dentro de específicamente su plataforma, pero suele tener un estándar de calidad muy elevado, son muy exigentes, publican artículos que tienen un proceso de revisión muy intenso, y los artículos suelen tener 150, 100 páginas, pero por lo general tienen una selección limitada de temas, pero siempre que pueden incluir un artículo de la Cochrane en algo, es también muy buena. Bien, se lo dejo en el chat, es el nombre de esa página para que la tengan a mano. Y bueno, creo que eso era todo. ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, que es mudo. Igual, sí, lo que quiero que se les quede un poco el ejercicio que hicimos hoy, de decir, nada, pensemos en las palabras, como decías, Horacio. Sí, Horacio. Sí, mi pregunta va, digamos, en este caso, si bien son artículos que hablen, pero por ejemplo, ¿existe en la bibliografía artículos que a su vez contengan, no sé, archivos de Word, de Excel, de otra índole que nos pueda ayudar a buscar? Llámese, por ejemplo, algún estudio realizado en controles de mujeres embarazadas con cierta patología, artículos que contengan a su vez archivos, no sé si me explico, o eso Claro. es más difícil, no sé. No, te puede llegar a pasar de encontrar algún artículo que publique sus bases de datos, eh, pero en general, a menos de que lo necesiten específicamente para analizar, o sea, para hacer artículos de análisis, ustedes en general, sí, mejor siempre citar cosas
que estén publicadas en la página de una revista y a las que puedas acceder escribiendo una dirección en la barra de direcciones y punto. Ok. Por ahí si incluyen ese tipo de bibliografía en los artículos, después los revisores de las revistas les van a hacer notar que no es una fuente accesible o que no es una fuente que esté alojada en un sitio confiable de la información. A pesar de que lo sea, es preferible limitarse justamente a esto, cosas que estén publicadas en sitios que puedan referenciarse de manera sencilla, digamos. Ok, gracias. Gracias. Y bueno, nada, me gustó por ahí un poco justamente esto que hicimos ahora al final de eso, de ver de maneras de llegar a la información pensándola desde otra forma. Y como ven, siempre las palabras más importantes están en las preguntas. Como ven, acá las preguntas clave en esto es anticonceptivos orales, incidencia y eventos, eventos cerebrovasculares o algún término inclusive más englobador. Sí, o stroke, algo así, bien grande. Inclusive si quieren ir más arriba de eso y decir, no sé, eventos como cardiovasculares en general, y de ahí van afinando para abajo. Pero como ven, tienen que empezar por ahí y después ir limitando. Lo mismo acá, esto, incidencia, cáncer de pulmón. Y ahí ven si con eso recuperan artículos que hablen de este grupo y si no dicen, bueno, necesito afinar un poco más y me centro en trabajadores de minas de carbón, pero de ahí también pensar si a los trabajadores de minas de carbón se los nombra de otra manera o si por ahí pueden estar comprendidos dentro de otro grupo sobre el que hay artículos. Acá también, alacranismo, Córdoba, como ven, Titius trivitatus. Si yo pongo inclusive el nombre trivitatus, es muy específico de esa especie. O sea, ni siquiera hace falta que ponga el nombre, el género. Con poner la especie ya incluyo el género sí o sí, y eso también me va a hacer la vida un poco más sencilla. Ahora, si yo estoy buscando un artículo en el que quiero hablar de alacranismo en general y no puntualmente a aquellos que son asociados a Titius trivitatus, y ahí sí me quedo con el término Titius, pero porque es de una categoría más alta. Como ven, todo depende de a dónde yo quiero ir, si quiero ir a una cosa más fina o una cosa más chica, pero tengo que hacer ese ejercicio. Lo mismo es esto del virus Junín, que si estoy escribiendo esto y justamente sé que hay un montón de cosas publicadas en diarios, en cifras del ministerio, y es el que me van a sumar a mi artículo, también pienso en esas cosas. Y si quiero hablar de otros virus parecidos, en esos casos sí pongo fiebres hemorrágicas y por ahí puedo describir y voy a encontrar artículos que hablen de algunos otros virus en otras regiones del mundo que quizás me den información que me sirve. Y lo mismo, con el tema COVID, tengan en cuenta eso, que la información, dependiendo de la página, puede no ser de la mejor calidad, pero bueno, también este es otro tema en el que a veces justamente en el diario van a encontrar información no necesariamente siempre de buena calidad, no siempre, pero muy actualizada. De hecho, la mayoría de los artículos más importantes que se publican de COVID, primero yo me enteré que salían por leerlo en el diario. Así que también tengan en cuenta que vivimos en un mundo raro en esas cosas, pero bueno, hay que acostumbrarse. Y después lo mismo, si yo quiero hablar de costo-beneficio de la enfermedad de Chagas, tratamiento, costo es otra palabra, o si puntualmente la única droga que se está usando hoy a gran escala para justamente definir, para tratar esto es el benznidazol, directamente puedo incluir los términos Chagas, benznidazol y cost o una cosa por el estilo. Y eso que todavía no nos pusimos a mirar todos los filtros adicionales que ofrece la página. Como ven, todo esto lo hicimos nosotros con nuestra cabeza sola. Así que con tal de que tengamos una cantidad de artículos generosa para empezar y haciendo esto, más sumando filtros, vamos a llegar a un 100, 200 artículos que podemos ponernos a mirar los títulos, podemos leer los abstracts y ahí vamos a encontrar información que nos sirva. Y como
por ahí mensaje final eso. Hoy en día hay un montón de información en Internet. Ustedes, si no encuentran algo, lo más probable es porque no hayan encarado la búsqueda bien en un primer momento. O sea, es raro que algo no exista en Internet. Es rarísimo. Una de dos, o identificaron algo muy novedoso, buenísimo, o justamente hay un término de búsqueda que les está jugando en contra. Pero tengan en cuenta eso, si no encuentran algo, primero miren la búsqueda y después de buscar exhaustivamente tiren la toalla y digan, bueno, ok, no hay, pero nada nunca es la primera respuesta. Así que bueno, por ahí si tienen alguna otra idea, si no, creo que ya... Yo quería agregar al último y ya me despido. Simplemente teniendo en cuenta que el habla hispana tiene muchas variaciones, digamos, o muchas descripciones para lo mismo, muchas referencias descriptivos, por ahí buscar más en las bases de Latinoamérica o de este lado, los artículos relacionados, porque no sé, nombraste la palabra hoy strokes, porque también podríamos poner injuries, que por ahí no es tan común en nosotros usar la palabra lesión por, sino más bien daño, por ahí buscar en otras bases de datos más que contengan archivos, digamos, en inglés, a eso me refería. Y los términos DEX y los términos MESH, que son justamente términos que nos ayudan a salvar este problema de las diferencias, de las variaciones de un mismo término. Que los podemos incluir en la búsqueda ahí, en los menús que les dicen que si querés buscar en título, en bla, 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 les deja buscar puntualmente el término DEC o término MESH. Está Y como un para filtro más. saber, Claro. sí, uno más a justamente todo lo que tenemos. Y entonces, como ven, herramientas sobran. Pero siempre eso, siempre empecemos por lo mucho y de ahí afinamos. Herramientas para afinar hay un montón. Eh, Así que y les digo, ya con nuestra propia cabeza ya podemos afinar muchísimo más. Así que sumado a eso, no hay nada que no podamos encontrar, digamos. Bueno, hay muchos agradecimientos en el chat. Te agradecemos mucho, Diego, ha sido muy claro. Estamos muy atentos y atentas. Sí, este tema a mí me encanta, es muy es divertido. No sé si a ustedes les parece divertido, pero a mí me parece muy divertido. Pero bueno, por eso, véanlo como un desafío, véanlo como un juego, ¿no? Digamos, es explicarle a un robot lo que ustedes quieren. Simplemente hay que encontrar la manera de hacerlo, pero se aprende. No se desanimen porque todo se aprende. Sí, me parece que mientras más uno practica, más facilidades va encontrando y le va gustando más el juego, así, ¿no? Y y les recomiendo eso, que se familiaricen con algunos buscadores, 2 o 3, y aprendan a usarlos bien. Lean la parte de ayuda y eso, y ahí van a tener más facilidad todavía. Bueno, te damos las muchas gracias y bueno, ya nos despedimos. Buenísimo. Así que bueno, nada, éxitos con todos sus trabajos y todo lo que tengan, y bueno, cualquier cosa nada, disponible para lo que haga falta.